Buenos días, mi nombre es David Blasucci Sosa, soy estudiante del cuarto año de Derecho de la Universidad Fermín Toro, con sede acá en la ciudad de Guanare, Estado Portuguesa, y cursante de la asignatura Derecho Procesal Penal 1, impartida por el profesor y abogado Johnny Angulo. En esta nueva oportunidad voy a hablarles un poco acerca de lo que es el derecho procesal penal, pero vamos a comenzar primeramente por el derecho procesal. El derecho procesal se encuentra enmarcado en una base trilógica, por decirlo de alguna manera, que son la acción, la jurisdicción y el proceso. La acción se entiende como el derecho abstracto de obrar en juicio, y su naturaleza corresponde al derecho constitucional de petición en la especie de administración de justicia. La jurisdicción tiene como función de Estado para resolver, o viene como una función de Estado para resolver conflictos de trascendencia jurídica mediante determinaciones obligatorias para las partes y susceptibles de ejecución. El proceso es visto como el conjunto de actos jurídicos coordinados y sistematizados que se desarrollan con la finalidad de alcanzar un fin, que es la solución del conflicto de intereses por medio de una decisión judicial. Ahora bien, ¿qué es el derecho procesal penal? El derecho procesal penal es un conjunto de normas jurídicas que regulan el procedimiento penal, ya sea en su conjunto, en los actos particulares que lo integran, y como ciencia es aquella disciplina jurídica encargada de proveer conocimientos teóricos, prácticos, técnicos y necesarios para comprender y aplicar las normas jurídico-procesales penales destinadas a regular el inicio, desarrollo y culminación de un proceso penal. El derecho procesal penal constituye un sistema para realizar el ius puniendi, que es el fin esencial del procedimiento penal, es la averiguación de la verdad y la verificación de la justicia, para con ello llegar al fin general mediato, que el fin general mediato del proceso penal es la defensa social. Es el fin general consiste en la aplicación de la ley penal en el caso concreto, o sea, en el caso que se está dirimiendo. Por lo que la finalidad del derecho procesal penal es comprobar o desvirtuar la existencia de un delito siempre que la acción penal no haya prescrito, así como esclarecer y determinar la responsabilidad penal del procesado, en este caso sería condenándolo o absolviéndolo de la acusación, archivando el proceso cuando no se pruebe la responsabilidad que tiene este procesado durante la investigación. ¿Cuáles son las características del derecho procesal penal? Es un derecho público, solo el Estado, por ser un derecho público, solo el Estado tiene el derecho de penar, más nadie tiene el derecho de penar. Es similar al caso del derecho penal, el derecho procesal pertenece al ámbito del derecho público, o sea, el derecho procesal como tal pertenece también al ámbito del derecho público. Tiene instrumentalidades, un instrumento del cual se vale el Estado para aplicar el derecho penal. Es unitario, tiene unidad, regula la conducta de las personas que intervienen en el proceso, tanto del demandado como el demandante. Y todos deben ceñirse al derecho procesal y específicamente deben ceñirse al Código Orgánico Procesal Penal. Es autónomo desde el punto de vista científico y práctico, es una rama autónoma del derecho, o sea, depende de sí mismo. Interno, es un derecho interno porque las normas procesales rigen la actividad encaminada a la aplicación del derecho penal sobre conductas punibles realizadas dentro del territorio nacional o espacios sobre el cual los tribunales venezolanos tienen o poseen jurisdicción. ¿Cuáles son las funciones del derecho procesal penal? En la sociedad contemporánea, el derecho procesal penal asume diversas funciones, pues ya que no es solo aquella que se sostenía, mejor dicho, por la tesis monista, que reducían a la función de la actuación del ius puniendi del Estado, sino que el Estado social, democrático, constitucional
Se han agregado otras funciones como la protección al derecho a la libertad, la protección de la víctima, la reinserción social del imputado y la limitación de los poderes de castigo del Estado. O sea, el Estado está limitado a administrar los castigos. El derecho procesal evidentemente surge como consecuencia de la prohibición de la autotutela. Debe actuar una vez que se ha comprobado el delito a través de los órganos competentes y bajo las garantías establecidas en la Constitución y las leyes. En el caso del constitucionalismo moderno de la defensa de la libertad, existe el reto de consolidarse en ser salvaguarda del régimen de valores, garantías y libertades fundamentales que consagra la Constitución. Esto significa que el proceso penal debe ser un medio adecuado para velar por la tutela efectiva de los derechos y las libertades contenidos en la norma suprema. Esto supone los derechos y las libertades de todos y cada uno de nosotros. La protección no es solamente para el imputado, sino que también es para la víctima, a quien de hecho ha sufrido o le han sido violados sus derechos por el victimario. En el proceso penal, la aplicación de la norma y su consecuencia jurídica debe cumplir por una función pedagógica, en el sentido que debe procurarse la reinserción o la rehabilitación del imputado. Esto es muy importante. El imputado debe ser reinsertado a la sociedad a través de una rehabilitación, por lo que debe arbitrar un conjunto de medidas alternativas a la prisión provisional, así como la aplicación del principio de oportunidad o motivos racionales legales de sobreseimiento. ¿Con qué se relaciona el derecho procesal penal? El derecho procesal penal se relaciona con otras disciplinas, tales como el derecho constitucional, el derecho administrativo, el derecho internacional, la criminalística, el derecho penal, el derecho procesal civil, la criminología y también el derecho penitenciario. ¿Cuáles son los sistemas procesales? Existe el sistema acusatorio, el sistema inquisitivo, el sistema acusatorio formal o mixto, el sistema adoptado por el sistema adoptado por el legislador venezolano. En cuanto al sistema acusatorio, este nació en Grecia, en donde se extendió a Roma y sus orígenes se vinculan con una concepción democrática. Prevaleció hasta el siglo XIII. El sistema inquisitivo es una creación del derecho canónico de la Edad Media, o sea, del derecho que surge de la Iglesia, extendiéndose a toda Europa continental y prevaleciendo hasta el siglo XVIII. El derecho canónico estableció el sistema inquisitivo que más tarde ingresó al derecho laico. Sistema acusatorio o formal o mixto. Este sistema surge en Francia como un nuevo sistema procesal penal que respetaba el derecho de todos los ciudadanos a ser juzgados públicamente en un proceso contradictorio, pero conservando un elemento del sistema anterior, el de la acusación oficial, encargada a funcionarios que de modo permanente suplían la carencia de acusadores particulares, con lo que nace el Ministerio Fiscal. Es como un origen de lo que hoy en día conocemos como el Ministerio Público. Y después está el sistema adoptado por el legislador venezolano, que es el sistema adoptado por nosotros acá en Venezuela. Este sistema adoptó un sistema mixto con prevalencia acusatoria. El mismo se limita a la defensa en la localización de fuentes, de aseguramiento de prueba y de formación de evidencia. El juez de control, por lo general, de alguna manera es imbuido de esa ideología, y su actuación la mayoría de las veces es un poco inquisitiva, en vez de cumplir sus funciones de juez imparcial con control de garantías. ¿Cuáles son los principios y las garantías procesales? El proceso es una secuencia de actos que desenvuelve progresivamente con el fin de resolver mediante un juicio a la autoridad un conflicto sometido a su decisión. Es decir, interviene la autoridad para que mediante un juicio se defina un conflicto. En materia penal, esto se encuentra estipulado en el Código Orgánico Procesal Penal, y en su título preliminar se encuentra establecidos los principios de garantías procesales
que es un mecanismo de protección de los derechos humanos para los sujetos intervinientes en el proceso penal. Fundamentalmente, el imputado, este título del cual les estoy haciendo mención, que si mal no recuerdo cuenta con 23 artículos que van a prever lo siguiente: un juicio previo y debido proceso, que es el artículo 1 del Código Orgánico Procesal Penal; un ejercicio de la jurisdicción, que se encuentra establecido en el artículo 2 del Código Procesal Penal; la participación ciudadana. La participación ciudadana es importante y está allí establecida en el artículo 3 del Código Orgánico Procesal Penal. Tiene el principio de autonomía e independencia garantizado en el artículo 4 del Código Orgánico Procesal Penal; la autoridad que posee el juez o jueza, que está establecido en el artículo 5 del Código Orgánico Procesal Penal; la obligación que tiene este juez o jueza de decidir, establecida en el artículo 6 del Código Orgánico Procesal Penal; la presunción de inocencia, que está establecido en el artículo 8 del mismo código; la afirmación de libertades en el artículo 9; el respeto a la dignidad humana en el artículo 10; la titularidad de la acción penal, que esta la tiene el Ministerio Público, está establecida en el artículo 11 del Código Orgánico Procesal Penal; y el derecho a la defensa e igualdad entre las partes, establecidas en el artículo 12 del Código Orgánico Procesal Penal. También tenemos después la finalidad del proceso, que es el artículo 13, el principio de oralidad, muy importante, que se aplica hoy en día en todos los juicios penales, en el artículo, y está garantizado, amparado en el artículo 14 del Código; el principio de publicidad, el de inmediación, aquí en los artículos 15 y 16, principio de la concentración, que es el artículo 17, la contradicción, el artículo 18, el control de la constitucionalidad, en el artículo 19, o sea, la Constitución controla el derecho procesal penal; la persecución, en el artículo 20, la cosa juzgada, en el artículo 21, la apreciación de pruebas, en el artículo 22, la protección de las víctimas, en el artículo 23 del Código Procesal Penal. ¿Quiénes son los sujetos procesales? Son todas las personas naturales o jurídicas, así como todos los órganos estatales que intervienen en el proceso penal, cualquiera sea su rol o grado de participación. Entre ellos tenemos el juez, que es el encargado de la etapa intermedia del proceso, así como del juzgamiento. Durante la fase de investigación preliminar, interviene decidiendo los pedidos del fiscal respecto de las medidas coercitivas, o sea, las medidas que de alguna manera pues castigan, por llamarlo de una forma. El Ministerio Público, que en este caso es el fiscal del Ministerio Público, que se rige por principios como principio de legalidad y principio de objetividad y el principio de imparcialidad. Y los órganos de policía de investigación, que desarrollan la actividad investigativa de apoyo al Ministerio Público, y sus actos de investigación son controlados por el fiscal del Ministerio Público. Sujetos de dicha relación. Estos sujetos de dicha relación pueden ser clasificados en fundamentales, connaturales y eventuales. Existe un actor, un demandado, existe el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, Defensa Pública, Ministerio Público, órganos competentes de la Guardia Nacional, asociaciones, fundaciones u otros entes. Esto ha sido todo el tratamiento del tema. No me quiero despedir sin antes decirles que la protección contra el COVID va de manos de todos. Lavarnos las manos, utilizar mascarilla es lo esencial, es la mejor cura. Muchísimas gracias por su atención. Feliz día.